Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos 3 historias demasiado interesantes que yo les recomendaría no escucharan antes de dormir. Antes que nada, vayamos con los saludos a los primeros 3 comentarios del video anterior: Fernando Jordán, Armando Lobatón y Leonardo Carrillo. Un saludo muy especial, muchachos. Por supuesto, no empecemos sin por favor dejar un like si les están gustando las historias, y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, culto. Esta historia no es mía, sino más bien del abuelo y padre de una compañera de la iglesia a la que asisto varios días. Sin más que decir, la historia se cuenta por ella. Esto ocurrió hace aproximadamente 40 años en un pueblito de Tamaulipas, y la vivieron mi abuelo materno y mi padre. Mi abuelo de unos 53 años y mi padre de 25. Solían viajar los fines de semana al pueblo para ayudar a mi abuela a instalar su puesto en el tianguis. Mi abuela era comerciante de hierbas medicinales y curandera. Tenía el don de expulsar entidades. Un conocido suyo, con aparente amabilidad, les indicó que en un cerro cercano podrían encontrar en abundancia flor de tila, ideal para remedios contra la tos. Sin saber que esa recomendación no tenía buenas intenciones, mi abuelo y mi padre tomaron un costal cada uno y subieron al cerro. Lo que no sabían era que ese territorio pertenecía a un grupo peligroso y estaba lleno de plantíos ilícitos. Al encontrar la hierba, comenzaron a recolectarla sin darse cuenta de la zona en que se encontraban. Cuando bajaban del cerro con los costales llenos, un auto último modelo de aquellos tiempos los estaba esperando. 2 hombres armados los abordaron con burla y sarcasmo, diciéndoles que los llevarían al pueblo. Mi abuelo y mi padre, al ver las armas, no tuvieron más opción que obedecer. Mi abuelo, hombre de profunda fe, siempre decía que las ánimas benditas del purgatorio podían ayudar en situaciones de vida o muerte. Desde niño había sido monaguillo en Arandas, Jalisco, y más tarde ingresó al seminario para convertirse en sacerdote. Por su gran capacidad intelectual, lo enviaron a un monasterio en Puebla como traductor de latín, hebreo y arameo. De regreso a la historia, mi abuelo y mi padre iban en la parte trasera del auto mientras los hombres armados conducían. Sin embargo, en lugar de ir al pueblo, tomaron dirección al panteón. Mi abuelo, con firme voz, le dijo a mi padre: «Hijo, reza con fe, pide ayuda a las ánimas». Mi padre, poco familiarizado con las oraciones, cerró los ojos y pidió ayuda como pudo. Al llegar al panteón, vieron que el portón estaba cerrado y que la barda perimetral era baja, de apenas medio metro, lo que permitía ver las tumbas y cualquier persona que estuviera dentro, pero no había nadie. Nadie osaba cruzar esa barda por respeto. Los hombres armados los bajaron del auto y comenzaron a interrogarlos. «¿Quién los mandó aquí? ¿A qué vinieron?». Mi abuelo y mi padre respondieron con la verdad, explicando que solo buscaban hierbas medicinales para mi abuela, pero los hombres no parecían estar dispuestos a dejarlos ir. «No podemos dejar testigos sueltos, y menos vivos», dijo uno de ellos mientras levantaba su arma. Mi abuelo y mi padre cerraron los ojos, sintiendo el miedo recorrer sus cuerpos. Solo esperaban el final, pero de repente, los hombres soltaron las armas y las ocultaron rápidamente, como si algo los hubiera desconcentrado. Con los ojos muy abiertos, saludaron con respeto a alguien que estaba dentro del panteón. Mi abuelo y mi padre, temblorosos, abrieron los ojos y vieron a una anciana de baja estatura, vestida con un mandil y con su largo cabello blanco cayendo sobre sus hombros. En sus manos llevaba un ramo de flores. La mujer respondió el saludo y con voz cansada les preguntó a los hombres: «¿Y qué hacen con estos muchachos aquí? Llévenlos al pueblo, llévenlos al pueblo, los están buscando. Si no se apuran, los va a alcanzar la negra noche». Mi abuelo y mi padre se miraron entre sí y luego observaron a los hombres. Sus rostros estaban pálidos, sin una gota de color. La anciana parecía ser alguien de gran respeto para ellos, pues solo respondían con asombro y sin titubear. «Súbanse al auto», les ordenó con un tono completamente diferente. Mi abuelo y mi padre obedecieron sin entender qué estaba pasando. Mientras se subían, la anciana se despidió con una sonrisa y les dijo: «Que les vaya bien, muchachos. Fue un gusto haberlos conocido. No vuelvan pronto por aquí». Las puertas del auto se cerraron y arrancaron a toda velocidad, levantando polvo en la brecha.
Durante los 15 minutos que duró el trayecto de regreso, los hombres no dijeron ni una palabra, solo miraban al frente. Cuando llegaron al pueblo, los bajaron rápidamente en la plaza y se marcharon. Mi abuela y mi padre, confundidos y aún en shock, corrieron al puesto donde estaba mi madre y mi abuela. Mi abuela al verlos, los abrazó con fuerza y luego, sin previo aviso, cayó de rodillas. Con los brazos abiertos, comenzó a murmurar en un idioma desconocido. Luego, con lágrimas en los ojos, dijo: Gracias, gracias, se los agradezco. Y ellos también tendrán su ayuda. Mi madre, desconcertada, le preguntó: Mamá, ¿a quién agradeces? Papá y él ya están aquí, están bien. Mi abuela suspiró y respondió con voz temblorosa: Hija, ese hombre me engañó. Nunca me dijo que ese cerro tenía dueño, y mucho menos que era el hombre más peligroso del pueblo. Me lo advirtieron 3 mujeres ancianas que pasaron hace rato por aquí. ¿Cómo que te lo dijeron?, preguntó mi mamá. Una de ellas, la más bajita y de cabello blanco, me preguntó por la hierba que había mandado a buscar. Le dije que en un rato la tendría. Entonces, las 3 me miraron fijamente y, sin que yo les contara nada, me dijeron que mis hijos estaban en ese cerro y que corrían peligro, porque nadie que se metía a ese cerro volvía a ser visto. Mi abuelo y mi padre se quedaron mudos al escucharla. Me asusté muchísimo, pero la anciana de cabello blanco me dijo que estuviera tranquila, que iban a regresar sanos y salvos, pero que debía encender 3 veladoras blancas afuera de una casa conocida en el pueblo, justo cuando el sol se estuviera ocultando, y rezar 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías durante 9 días. Mi abuelo y mi padre se miraron sin poder pronunciar palabra. Yo creo que ellas eran las ánimas, dijo mi abuela con un escalofrío. Parecían demasiado viejas, pero caminaban con una rapidez imposible para su edad. Cuando se alejaron, le pregunté a un hombre si habían visto a las ancianas que iban tan deprisa, y él solo me respondió: ¿Cuáles ancianas? Aquí no ha pasado nadie más que los niños jugando en la calle. Mi abuela cerró los ojos y repitió en un susurro: Ahora hay que cumplirles. A partir de aquí, desconozco qué más pasó. Hola a todo el culto. Me llamo Jonathan Delgadillo. Soy originario de Jalostotitlán, Jalisco, y hoy quiero contarles algunas experiencias que me pasaron a lo largo de mi vida. Desde que tenía 7 años, se me habló sobre un don. Mi madre fue quien me platicó de este mismo, ya que yo le contaba que había algunas veces que yo miraba sombras, bultos y hasta escuchaba voces de gente muerta. La primera experiencia que recuerdo fue cuando nos mudamos cerca de la escuela González Hermosillo. Recuerdo que en esa casa siempre sentía una vibra muy pesada. A la hora de caer la noche, siempre se miraba como una sombra ganaba para la pequeña cocina que tenía esta misma. Recuerdo que en un día en esta casa me quedé completamente solo, ya que mis hermanos iban al catecismo y mi papá estaba trabajando. Yo estaba mirando la televisión cuando escuché que tiraron los trastes de la cocina. Y lo curioso fue que me asomé y todo estaba en orden. Solo escuchaba cómo subían las escaleras, ya que eran de fierro, y cuando me asomaba no había nada. A los cuantos meses decidimos mudarnos a una cuadra más adelante de esta casa y de ahí todo empeoró. Cuando llegamos a esta nueva casa, recuerdo que se sentía una amarga tristeza, desesperación y se sentía que te miraban fijamente sin soltarte la mirada. Mi madre me contaba que ella miraba una sombra donde ella dormía con mi padre. Yo también miraba una sombra al lado mío cuando caía la noche. Un día, por la noche como a las 3:20 de la mañana, recuerdo que me dio muchísima sed. Así que salí de mi cuarto, crucé el pasillo y pasé al cuarto de mis padres. Y pasando todo esto llegué a la cocina. Recuerdo que tomé un vaso azul y lo llené de agua. En eso me dio por voltear a los espejos que estaban enfrente de mí. La veo a ella. La vi a ella, mirándome fijamente hacia los ojos, con una mano en su rostro y su codo apoyado en la mesa. Ella estaba totalmente amarilla. Yo me quedé inmóvil. Por un momento creí que era mi hermana, pero recordé rápidamente que mi hermana estaba dormida en mi cuarto. Así que lo único que pude hacer fue salir corriendo rápidamente de ahí y me metí a mi cama. Pasaron 3 años hasta que nos mudamos a un departamento a otras 3 cuadras de esta casa. Ahora
todo fue de mal en peor. Recuerdo que tenía como 13 años más o menos. Recuerdo que en este departamento se sentía una pesadez y miedo. Mucho, mucho miedo. Recuerdo que nos tocó vivir hasta el tercer piso. Y un día por la mañana me tocó ver cómo una sombra abría la puerta del cuarto de mis papás y se metía. Yo me quedé completamente en shock, ya que un frío me paralizó completamente. Tiempo después me tocó ver cómo se movían mis carritos solos y mis dinosaurios que no tenían pilas se prendían totalmente solos. Se escuchaban pasos por las escaleras. De hecho, mi papá, que regresaba a las 3 de la mañana del trabajo, y esa noche, esa maldita noche, mi papá miró cómo el triciclo de mi hermano estaba colgado en la pared y se estaba pedaleando solo. Se movía solo. Mi papá subió corriendo y rezando de lo asustado que estaba. Y yo de mi parte, me tocó ver cómo unas vecinas del piso de abajo utilizaban la ouija. En esa casa se miraba cómo movían los utensilios, los vasos y hasta el microondas se encendía solo. Poco más de 3 años después nos tocó mudarnos otra vez, a otra casa cerca de ahí, ya que mis papás habían puesto una tienda de abarrotes y lonchería. En esta casa no pasó mucho, solamente se miraba como un señor se asomaba en la punta de un árbol grandísimo y se te quedaba viendo. Pasaron unos cuantos años y nos mudamos a otra casa por cuestiones laborales de mi padre. En esta casa fue la gota que derramó el vaso, ya que la hermana de la señora que nos rentaba la casa había muerto ahí, y al parecer no estaba descansando en paz. Ella seguía ahí, sentía su presencia. Se sentía cuando pasaba a un lado de ti, se sentía su frío. Recuerdo que cuando caía la noche se sentía una pesadez y una tristeza enorme. Se escuchaban sus gemidos por las noches que se quejaba. Hasta sus pasos podíamos oír. Un día, mi hermano menor tenía más o menos 7 añitos. Actualmente tiene 18. Él dormía en el segundo cuarto y tenía una ventana que daba hacia el patio. Un día por la noche, mi hermano dijo que le dio mucho frío y recordó que las ventanas estaban abiertas. Cuando se iba a levantar, él miró a la hermana muerta de la señora mirándola desde afuera del patio. Mi hermano echó un grito muy fuerte que nos levantó a todos. Él lloraba incontrolablemente. Pasó la noche y días y todo seguía igual. Llevaron incluso a un sacerdote, pero nada parecía cambiar. Si les gustaría escuchar más sobre mi don y la actividad paranormal que nos persigue a mí y a mi familia, díganmelo oculto. Gracias por contar mi historia. Saludos a todos. Solo quiero recordarles que todo esto es real. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de estas historias y si tienen alguna experiencia similar, no duden en compartirla con el culto. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.